Bueno, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de hidrólisis. Hidrólisis es la reacción de los iones de una sal con el agua. Esta reacción solo es apreciable cuando estos iones proceden de un ácido o de una base débil. Podemos hablar de 4 diferentes tipos de sales. Sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte, como por ejemplo el cloruro de sodio, cuyas soluciones acuosas serán neutras. Por otro lado, tenemos sales procedentes de ácido débil y base fuerte, como por ejemplo el cianuro de sodio, que da lugar a una solución acuosa de pH básico. Cuando las sales provienen de ácido fuerte y base débil, como por ejemplo el cloruro de amonio, sus soluciones acuosas serán ácidas. Y por último vamos a identificar sales procedentes de ácido débil y base débil, caso del cianuro de amonio o de otras tantas, cuyo pH, es decir, el pH de estas soluciones acuosas, depende de cuáles sean los valores del K del ácido débil y de la K y de la constante de basicidad de la base débil. Vamos a comenzar entonces con el caso de sales procedentes de ácido fuerte y de base fuerte. Estas sales también pueden describirse como compuestos que contienen el catión de una base fuerte y el anión de un ácido fuerte. Las sales que resultan de bases fuertes y ácidos fuertes producen soluciones neutras porque ni el catión ni el anión reaccionan de manera apreciable con el agua. Consideremos el caso de una solución acuosa de cloruro de sodio, la cual es una sal de la base fuerte hidróxido de sodio y el ácido fuerte ácido clorhídrico. El cloruro de sodio es un compuesto iónico que al solubilizarse en agua forma o se disocia formando iones hidratados, catión sodio y anión cloruro. Por su parte, el agua se ioniza poquito para producir concentraciones iguales de ion hidronio y de aniones hidróxido. Entonces, soluciones acuosas de cloruro de sodio contienen 4 iones: cationes sodio, aniones cloruro, iones hidronio y iones hidróxido. El catión de la sal, es decir, el catión sodio en este caso, es un ácido tan débil que no reacciona de modo apreciable con el agua. Eso lo indicamos aquí con las flechas del equilibrio totalmente desplazados hacia la izquierda. Algo similar ocurre con el anión cloruro. El anión de la sal cloruro es una base tan débil que no reacciona de modo apreciable con el agua. Por lo tanto, las soluciones de sales de ácidos fuertes y bases fuertes son neutras, debido a que ningún ion de esta sal puede romper el balance ion-hidrógeno, anión hidróxido proveniente del agua. En este caso, entonces decimos, no hay hidrólisis, hay hidratación. Vamos a ver el caso de sales de bases fuertes y ácidos débiles. Cuando las sales que se forman en la reacción de bases fuertes con ácidos débiles, como por ejemplo el acetato de sodio, se disuelven en agua, las soluciones resultantes son siempre básicas. Esto se debe a que los aniones de los ácidos débiles reaccionan con el agua para dar iones hidróxido. Consideremos entonces una solución acuosa de acetato de sodio. El acetato de sodio es la sal de la base fuerte, hidróxido de sodio, y del ácido débil, ácido acético.
Esta sal está completamente disociada en agua en cationes sodio y aniones acetato. Como vimos recién en el caso del cloruro de sodio, el catión sodio es un ácido tan débil que no reacciona con el agua, es decir, el catión sodio no se hidroliza, se hidrata. Por su parte, el anión acetato, que es la base conjugada de un ácido débil, como es el ácido acético, reacciona con el agua produciendo aniones hidróxido. El resultado neto de esta reacción es del acetato de sodio con el agua, se describe mediante lo que se conoce como hidrólisis del anión acetato, representada por esta ecuación. La constante de equilibrio de esta reacción recibe el nombre de constante de hidrólisis básica o también Kb del anión acetato. Mirando este equilibrio, Kb, como cualquier constante de equilibrio, tendrá en el numerador el producto de las concentraciones de los productos y en el denominador el producto de las concentraciones de los reactivos. En este caso, la concentración del agua se omite. Si nosotros queremos encontrar o evaluar esta constante de equilibrio Kb a partir de otras expresiones conocidas, podemos multiplicar esta expresión y dividirla o multiplicarla por este cociente, concentración de ion hidronio sobre concentración de ion hidronio, con lo cual, reacomodando esta expresión, Kb se convierte en esto de acá, este factor, es 1 sobre K, constante de acidez del ácido acético. Y esto otro es Kw. Eso quiere decir que Kb es igual, o sea, Kb del anión acetato es igual a Kw sobre Ka del ácido acético. Haciendo los cálculos se llega a que Kb vale 5,6 por 10 a la menos 10. De este modo se calcula Kb, que sería la constante de hidrólisis del ion acetato, mediante el uso del valor de Ka del ácido a partir del cual se formó el anión. Puede efectuarse el mismo cálculo utilizando esta expresión, Kw igual Ka por Kb, donde en este caso Ka es la constante de ionización del ácido del cual proviene el anión y Kb sería la constante de hidrólisis. Entonces de acá también, despejando Kb, es Kw sobre Ka, la misma expresión que encontramos recién. Entonces, en resumen, Kw es igual a Ka por Kb, que es válida para todo par ácido-base conjugado en solución acuosa. Entonces, conociendo ya sea K o Kb, la otra constante puede calcularse. En este caso, dado que la hidrólisis del anión acetato produce aniones hidróxido, se produce una hidrólisis básica, es decir, una solución con un pH mayor que 7. Vamos a ver qué ocurre en el segundo tipo común de reacción de hidrólisis, que es la hidrólisis de sales procedentes de ácido fuerte y base débil. Entonces, este tipo de sales comprende la reacción del catión de una base débil con el agua para formar moléculas no ionizadas de la base débil y además iones hidrógeno. De igual manera que en el primer caso, el anión cloruro es una base muy débil y no reacciona con el agua en forma significativa. Es decir, el anión cloruro no se hidroliza, se hidrata. Veamos el caso, entonces, un ejemplo de este tipo de sales es el cloruro de amonio. Los iones
amonio, del cloruro de amonio, reaccionan en cierto grado con el agua produciendo iones hidronio. El resultado neto de la hidrólisis puede representarse mediante esta ecuación de hidrólisis del ion hidronio, de amonio. Amonio más agua, amoníaco más ion hidronio. Como produce iones hidronio, vamos a hablar de constante de acidez del catión amonio, que puede expresarse como el producto de las concentraciones de productos en el numerador dividido el producto de las concentraciones de reactivos en el denominador en la concentración del agua CO mil. Analizando esta expresión, vamos a decir que estas sales provenientes de ácido fuerte y base débil provocan un pH ácido, dado que la hidrólisis del catión proveniente de la base débil produce iones hidronio. Podemos hacer el mismo análisis que antes, es decir, esta expresión la multiplicamos y la dividimos por concentración de aniones hidróxido y llegaremos a que Ka es igual a KW sobre K de la base, K del amoníaco. Entonces, esta expresión, como ya dijimos, es válida para todo par conjugado ácido-base en solución acuosa. Entonces, K del ácido, K del catión amonio, es igual a KW sobre K de la base progenitora, K del amoníaco. Esto es 1 por 10 a la menos 14 dividido 1,8 por 10 a la menos 5. Casualmente, obtenemos el mismo valor de K del ácido del amonio que K de la base del anión acetato del caso anterior. Esto no es sorprendente, ya que la constante de ionización del ácido acético y la constante de ionización del amoníaco acuoso son iguales. Es pura coincidencia. Por lo tanto, es de esperar que el anión acetato se hidrolice en el mismo grado que el catión amonio. Y bueno, en este caso, bueno, vemos que se generan soluciones con pHs ácidos. Vamos a ver el último caso, que es el de las sales, de bases débiles y ácidos débiles. Estas sales contienen cationes que dan soluciones ácidas y aniones que dan soluciones básicas. Entonces, las soluciones de estas sales son neutras, básicas o ácidas. Pueden ser cualquiera de los tres casos, dependiendo siempre de la fuerza relativa del ácido débil y de la base débil, de las cuales provienen los iones correspondientes. Por lo tanto, las sales de este tipo pueden dividirse en tres clases que dependen de la fuerza relativa de las bases débiles y ácidos débiles progenitores. Un ejemplo de una sal proveniente de ácido débil y base débil es el cianuro de amonio, aunque también, bueno, a ver, entonces, en este caso, tanto el catión amonio como el anión cianuro se hidrolizan y la solución será ácida o básica según qué ion se hidrolice en mayor grado. Entonces, Kb del cianuro, que se calcula haciendo Kw sobre K del ácido cianhídrico, nos da 2 por 10 a la menos 5. Y K de ácida del amonio, ya lo calculamos, es 5,6 por 10 a la menos 10. Comparando ambas constantes, Kb del cianuro es mayor que Ka del amonio. Por lo tanto, la disolución será básica. Entonces, tenemos distintos casos. El caso en que la constante de acidez del catión sea mayor que la constante de basicidad del anión, la disolución será ácida. Si la constante de acidez del catión es menor que la constante de basicidad del anión, será una disolución básica, y si K del catión es igual a Kb del anión, la disolución será neutra.